Temas. ¿Cómo elevarse por encima de la tormenta? Ese es el tema para ahora. ¿Cómo elevarse por encima de la tormenta? En varias ocasiones yo he estado en aviones y quizás puedo decir que el 90% de los vuelos, y quizás todavía un poco más de estos vuelos, han sido vuelos placenteros. Pero han habido 2, 3, 4 vuelos que en mi vida yo he deseado no volverme a subir a un avión. Es algo terrible, hermanos, cuando ese avión cae en medio de una tormenta. Cuando ese avión cae en medio de una tormenta, ese avión es un juguete. La tormenta lo mueve como ustedes no tienen idea. Y uno cree que ese va a ser su último día de vida. Así literalmente. Una vez íbamos, creo que para Dallas o Houston con la hermana Silvia, más creo que era en el trayecto que comprende la llegada a Dallas, y el avión iba en una forma bien normal, hermanos. Parecía que el avión ni se movía, porque así es cuando se va a alta velocidad, 800 kilómetros por hora, llega un momento que usted cree que aquel avión está estático, ¿ves? Pero de repente, hermanos, de repente, ese avión tuvo un bajón tan horrible. Cuando le digo un bajón, yo no puedo establecer cuánto baja en una forma tempestuosa. 200, 300, 500 metros, pareciera que se va en un abismo, pero en una forma tan rápida que, hermanos, medio mundo gritamos. Lo único que me alegró de ese susto, hermanos, es que iba una mujer teque en el avión, hablando con una voz tan fuerte que nos llevaba desesperado a medio mundo, y con ese susto esa mujer se cayó. Fue lo único. Pero, hermanos, eso es horrible. Eso es horrible. Pero de repente aquel avión sale de la tormenta, sale de la tempestad, y de repente usted ve hacia afuera. Primero ve que el avión se ha calmado. Segundo, ve hacia afuera un sol radiante. Ve las nubes y usted cree que va sobre colchones de nubes. ¿Sí? Aquel avión pareciera que no le ha pasado nada. Pues, hermanos, de esa tormenta es que les voy a hablar. Cómo elevarse por encima de la tormenta. Si ustedes recuerdan, la lección anterior nos presentó el sello que los siervos de Dios recibieron con el fin de prepararlos para la tormenta que se avecinaba. ¿Ve? Y ahí lo hemos visto en el capítulo 7, y vamos a estar confirmando todavía más lo que nos dicen los versos 9 hasta el 17. Pues en esta lección veremos a estos siervos ante la presencia de Dios en una escena posterior a la tormenta. En la primera escena del capítulo 7 vimos a una iglesia militante, o sea, una iglesia militante en el sentido espiritual de los cristianos, no militante en el sentido carnal o en el sentido de una guerra. Pues vemos a esta iglesia militante que todavía estaba sobre la tierra. En la segunda vemos a una iglesia triunfante, que ya está en el cielo. Algunos escritores no creen que Apocalipsis capítulo 7 versos 9 hasta el 13 sea una descripción del cielo, o sea, como quien dice un adelanto del cielo.
o sea, una idea de lo que podrá ser el cielo. Entonces, la primera descripción, o sea, una iglesia militante, mostró a los cristianos cuando eran rescatados, y la segunda, una iglesia triunfante, cuando los cristianos son galardonados. Los versículos 1 hasta el 8 se centran en la seguridad que disfrutan en el presente, mientras que estos versículos 9 hasta el 17 celebran la salvación que tendrán al final. Entonces, hermanos, es importante ver esta condición, pues. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 hasta el 17, presenta uno de los más exaltados retratos del estado celestial que se puede encontrar en todas las escrituras. Estos versículos, hermanos, fueron escritos con el propósito de consolar a los cristianos del siglo I que estaban siendo enfrentados con la muerte. También cumplen con el propósito de dar a los cristianos, de dar ese consuelo a los cristianos de hoy en día. Porque de eso se trata, hermanos, de que nos dé consuelo a nosotros, los cristianos de hoy en día. ¿Cuál es la escena que aquí se está presentando? Ya hemos visto, ya hemos dejado claro que se presenta la escena alrededor del trono. Desde los versos 2 hasta el 8 se da esta descripción. Y el pasaje, cuando se muestra esta identificación de la multitud, específicamente en los versos 9, 11 y 14, el pasaje comienza presentando un cuadro en el que se mira a los redimidos alrededor del trono. Noten el verso 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. En una versión conocida en inglés como la versión del Rey Jaime, se lee la cual ningún hombre podía contar. Entonces, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El versículo 11 dice que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Esta es la escena del trono que se presentó en el capítulo 4, que ya hemos estudiado bastante. Hemos llegado a ver en esta sección cómo el círculo se ha completado, es decir, esta segunda sección gira en torno al libro que estaba sellado con los 7 sellos, que se comienza a ver desde el verso 1 hasta el verso 5 del capítulo 8, y que en un momento próximo vamos a ver precisamente este libro que está sellado con esos 7 sellos. Habíamos comenzado en el capítulo 4 con una descripción del trono, a la cual se añadieron los ancianos y los seres vivientes. Y ustedes también recordarán que en el capítulo 5 entraron en escena el Cordero y los ángeles. Ahora, en este capítulo 7, vemos que una innumerable multitud colma la sala del trono. ¿Quiénes eran esa multitud? Bueno, esta pregunta lo transporta a uno a determinar pues claramente esta situación de esta multitud.
Se hace ver pues que el significado o el hecho de que el primer grupo fue contado mientras que el segundo grupo no lo fue. Observemos, sin embargo, que lo que Juan vio, fíjense, lo que Juan vio fueron dos vastas multitudes. Él no contó el primer grupo, sino que oyó el número de los que formaban parte de él. Miren, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un estadio. Yo muy poco, no soy dado. Desde niño, mi papá creo que me llevó unas 2 veces al estadio Flor Blanca, claro. Yo era un niño, a lo mejor de 7, 8 años, y cuando veo aquel estadio lleno, a mí me parece una gran multitud. Posteriormente, cuando ya era joven, construyen el estadio Cuscatlán, que su capacidad es el doble. Creo que son 40,000 personas. Usted ve un estadio lleno con esa cantidad, es enorme. Usted puede también, por información escrita y real, imaginarse lo que es el Estadio Azteca de México. 120,000 personas le caben a ese estadio. Pero ¿qué es lo que le quiero decir, hermano? Usted cree que le caben 120,000 personas, y no estoy diciendo que es mentira, que no es cierto. Pero si a usted lo pusieran a contar en ese estadio de 120,000 personas, mire, yo creo que ni un loco lo haría. Nadie puede contar a 120,000 personas, no es razonable eso. ¿Por qué no es razonable? Porque la mente se cansaría de querer hacer esa función. Claro, cuando se construyen estos escenarios, los entendidos y sabios en la materia, pues ellos saben que lo han hecho para que albergue esa cantidad. Para ellos es más fácil hacerlo porque tienen una serie de etiquetes enumerados y por medio de ellos pueden establecer la cantidad de personas totales que caben en ese estadio. Pues hermano, yo le estoy poniendo este ejemplo acá, que no hay duda de que el número de los 144,000 sellados del capítulo 7, verso 4, no es literal, sino es un número simbólico. El hecho de que se mencione el total de una multitud y no el de la otra, en ninguna manera contradice en forma alguna la conclusión en el sentido de que los dos grupos son esencialmente el mismo. Yo explico a continuación cómo combino estas dos escenas que se dan aquí en el capítulo 7. Los versículos 1 hasta el 8 hablan del sello que los cristianos recibieron con el fin de protegerlos para cuando los vientos de destrucción fueran desatados. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decirles? Que los 144,000 representan a todos los miembros de la iglesia. Representan a todos los miembros de la iglesia. ¿De qué tiempo, hermano? Del pasado, del presente y del futuro. Esa es la enseñanza que aquí se está dando. Los 144,000 representan a todos los miembros de la iglesia, del pasado, del presente y del futuro. Entonces eso a usted le debe de hacerse sentir feliz, contento, regocijado, que usted está comprendido dentro de esos 144,000 sellados. Claro,
vuelvo a insistir que la condición para ello es nuestra fidelidad a Dios, el ser fiel a nuestro Dios. Todo cristiano es sellado y protegido. Esta situación lleva a preguntarnos, bueno, ¿es suficiente y real la protección de nuestro Dios? Repito, ¿es suficiente y real la protección de nuestro Dios? Bueno, fue precisamente para contestar la anterior pregunta que los versículos 9 hasta el 17 se escribieron. Dicen estos que la multitud sobrevivió a la gran tribulación. Ahí lo dice en el verso 14. En el verso 14 es claro cuando está diciendo que esa multitud sobrevivió a esa gran tribulación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. ¿Qué es para usted salido? En este sentido, han sido liberados, han sido trasladados, pues, los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación. Y noten, todavía lo remacha con lo que dice después, y lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los sellados no fueron destruidos por los vientos de devastación, sino que al final llegaron salvos y sanos a la presencia de nuestro Dios. Y es lo que precisamente usted debe de luchar, lo que usted tiene que trabajar enormemente es por llegar salvo ante la presencia de nuestro Señor. Los 144,000 representan entonces al pueblo de Dios en momentos anteriores a la prueba. Momentos anteriores a la prueba, y la vasta multitud lo representa en momentos posteriores, cuando ya se encuentran victoriosos y triunfantes. Es una realidad eso, cuando ya se encuentran precisamente victoriosos y triunfantes. Cuando los cristianos primitivos, o sea, me refiero a los cristianos en el primer siglo y aún posterior, todavía en el segundo y tercer siglo, pero quedémonos más en el primer siglo, cuando los cristianos primitivos leían el capítulo 7, esto es lo que les decía: cuando se enfrenten con Roma, oigan bien, cuando se enfrenten con Roma, Dios va a estar con ustedes y los protegerá. Eso es lo que se les estaba diciendo. Ustedes se van a enfrentar a Roma. ¿Qué importa que las fieras les destruyan? ¿Qué importa que las fieras les hagan pedazos? ¿Qué importa este sufrimiento, esta realidad? Ustedes tienen que entender claramente que Dios va a estar con ustedes y los protegerá. Aunque Roma les dé muerte, óigase bien, aunque Roma les dé muerte, y yo sé que no es nada agradable, sobre todo hablar de una muerte trágica, una muerte horrible. Yo siempre en la mañana, cuando voy a caminar con mi esposa al Parque Bicentenario, que está paralelo a la carretera conocida como El Espino, ustedes no tienen idea cómo es que los motoristas que manejan esos vehículos, cómo es que abusan de la velocidad en una forma tremenda. Van a 100
40 kilómetros por hora y quizás más, hermano. ¿Saben una cosa? Y ustedes a lo mejor se van a molestar conmigo. Si una persona muere en esas condiciones, yo no siento lástima por esa persona, porque ella ha buscado el peligro. Una persona que se somete a esas condiciones, hermanos, es verdaderamente terrible. Aquí, hermanos, cuando se habla de que aún Roma les dé muerte, Dios va a estar con ustedes y los va a proteger. Son situaciones en las cuales se está haciendo la voluntad de nuestro Señor. Se está haciendo la voluntad de nuestro Señor. Entonces, aunque Roma les dé muerte, la única consecuencia será que ustedes marcharán, miren, a la presencia del Señor. Roma les podía matar y mató a cientos, miles de cristianos en estos primeros siglos, pero cuando murieron, ¿qué es lo que pasó con ellos? Bueno, marcharon nada menos que a la presencia del Señor. Ya usted lo entiende perfectamente bien cuando hemos visto esa ilustración en ese diagrama que nos representa al Hades. Sabe precisamente que marchan precisamente al paraíso de nuestro Señor. Roma les dé muerte, es una realidad. Bueno, la única consecuencia será que ustedes marcharán a la presencia del Señor. Hermanos, cuando leemos este pasaje, se nos presenta que por más problemas que tengamos en esta vida, oiga bien, cuando leemos este pasaje, se nos presenta que por más problemas que tengamos en esta vida, el día de mañana será más brillante. El día de mañana será más brillante. ¿Qué pasaría conmigo y a lo mejor quizás con todos nosotros aquí presentes si hoy muero? Este día sería más brillante. Si muero mañana, el día de mañana sería todavía mucho más brillante. Que mis hijas, mi esposa me van a llorar, eso es un hecho, esa es una realidad. Si el separarse de este cuerpo, de este mundo, de sus seres queridos, no es algo de juguete. Solo piensen ustedes que un niño pequeño les muera a la edad pequeña, 4, 5 o 6 años, usted lo ama, usted lo quiere, es una realidad. Pero usted tiene que entender que por su fidelidad a nuestro Señor, el día de mañana será mucho más brillante. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de nuestro Dios. Yo me voy a quedar acá porque el siguiente capítulo que voy a ver, vamos a comenzar a ver un análisis del texto todavía más detenido, de los versos 9 hasta el 12, y vamos a ver situaciones que verdaderamente nos van a animar, nos van a hacer que nosotros realmente deseemos, seamos cristianos más devotos, seamos cristianos más entregados. Yo quisiera que usted, al escuchar estos estudios, usted tuviera espiritualmente hablando un cambio de vida, especialmente aquel hermano o hermana que es inconstante en los caminos del Señor. Sabemos perfectamente que su constancia o inconstancia depende solamente de usted y de nadie más que usted. Solamente yo puedo decidir el venir
y estar con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios. Solamente yo puedo decidir el ser un rebelde y no compartir esa palabra con ustedes de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Que solamente usted es el que tiene que ponerle cuidado a su vida espiritual. Solamente usted puede decidir el no dejar de congregarse y serle fiel a nuestro Señor. Así, de esta manera, pues, el día de mañana será siempre más brillante para usted si usted muere en estas condiciones. Que el Señor nos bendiga. Amén.